que lleve todo aquello increíble. Por eso a mí todo lo del combo de ahora, el combo es una pantalla de televisión pequeña que tienen los directores para ver las tomas, me parece una afrenta a los grandes cameramas que ha habido en el cine, a Billy Windsor, que fue el primero que paseó su cámara por Babilonia en las películas de Griffith, que era un cameraman excepcional, ¿no? O a todos, a Ernie Kovacs, que es el cameraman de David Lean, el que ha hecho Lores de Arabia y Doctor Zhivago, bueno, tantos y tantos, en España los hay buenísimos. Pues eso que ahora el director, eso es lo que no me gusta del cine de ahora, que está desarrollándose la escena aquí y él está en un cuarto, fuera, viendo el plano, porque está conectado con un aparato que se llama combo, y entonces opinan todos, pues sí, opinan todos mal, porque el actor solo se fija en él y ve si se le da un poco de tripa y dice, sí, podemos hacer otra, pero no porque podamos hacer otra, sino porque él piensa que ahí no está bien, y naturalmente todos, el de la luz dice, uy, ahí tengo un punto de luz que se me ha quedado muerto, si podemos hacer otra, y nadie se fija de la escena. Eso, hay una cosa que pasa mucho en el cine, que es que tú estás preparado, yo nunca digo acción, pero la gente dice ya acción y empieza la escena, ¿no? Y entonces, por cualquier circunstancia, el director dice, corta, porque no le ha gustado un tono de voz, o el color de la voz en ese momento, o lo que sea, y justo en ese momento, ¡bum!, salta el de la luz y corrige dos aparatos, pícame más ese baby, a ver cómo hacemos esto. Llega la de vestuario, le corrige una arruga, es decir, aquí llega los de peluquería, y tú dices, joder, si no llego a cortar, hacemos un horror de escena, porque esto está espantoso. Bueno, pues eso pasa, pero de 10 veces 5, ¿no? Y eso sí, ¿no? Yo prefiero hacerlo de la otra manera, una vez que ya está todo listo y está todo fenomenal, das motor, que es lo que yo hago, y ya les digo a los actores, estamos rodando. Cuando queráis, si son dos, os tomáis la acción. Yo nunca digo acción, no creo que se pueda decir acción. Desde la primera película lo intuí en asignatura pendiente, porque el actor es el ser que más tienes que cuidar en una película, y no puedes decir, acción, te quiero mucho Margarita, aquel día, no, tendrás que esperar a que te venga bien eso, ¿no? Entonces tú le dices, estamos rodando, él además, con ese viejo truco que haces, que es que estamos rodando y estoy gastando metros y estoy delante de ti y sabes, y ya estás fenomenal, lo vais a hacer muy bien o lo vas a hacer muy bien, si es uno solo o son dos, fenomenal, te vas retirando y ya les dices, tomaros la acción cuando queráis. Y entonces eso es como el surf, hay que esperar la ola, tienes la tabla lista, pero entonces si le tienes que decir, sabes Margarita, te quiero mucho porque no sé qué, lo dices mucho mejor cuando te viene la ola y cuando lo dices, no inmediatamente que te digan la acción. Bueno, pues estas cosas se están perdiendo en el cine ahora, como una cosa que me fastidia mucho, y es que termina una película y coño, empieza a salir todo el mundo, hasta casting de fulano de tal, y no salen los actores, diseñador de producción, no sé qué, los productores, salen 40 productores ejecutivos, coproductores ejecutivos, productores asociados, coproductores asociados, y al final llega a poner Brad Pitt, fulano, y, hombre, esto era al revés, era el actor, las películas eran la parte más importante y sigue siendo son los actores. Yo añoro aquellas películas que las podéis ver, que los títulos duraban nada, un minuto escaso. La Warner Brothers presenta, no sé qué, Humphrey Bogart, no sé qué, en tal cosa, con fulano. Luego ya en un mismo cartón, como llamamos nosotros, salía montaje, musical, tal, Sidney Guilarón, lo mismo, Frank Tutle, los mismos de siempre, de cada productor. Y luego ya producida por fulano, el director, no sé qué. No habían pasado ni 50 segundos. Ahora duran 10 minutos los títulos de crédito de las películas, que es increíble. Otra de las cosas que no me gustan del cine. Pero bueno, lo que quiero deciros es que el cine es algo más que el reflejo de la sociedad que lo produce, que el cine es un recreo, que el cine es algo realmente mágico y maravilloso, que decía Truffaut que el que ama el cine ama la vida, y tenía razón, nuestro amigo Francisco, el otro Francisco grande del cine. Y entonces yo creo que si empezáis a ver películas y vencéis la barrera del blanco y negro y tenéis al alcance de vuestra vista toda la historia del cine. Todo lo que he tardado yo en 70 años lo tenéis vosotros
En 70 días no lo sé, pero en 700 seguro. En 4 años veis la historia del cine, veis todo lo que supuso Hollywood, que es uno de los mayores descubrimientos de la cultura en general. Lo que pasó en Hollywood habría que irse atrás al 19 para encontrar algo parecido con los impresionistas que se reunieron en París, a Renoir, Cézanne, Van Gogh, bueno, todos aquellos, Utrillo, aquellos que cambiaron la historia de la pintura, que nos dieron unas imágenes increíbles. Habría que volver a Hollywood y encontrar esa edad de oro con John Ford, con Fritz Lang, con Hitchcock, con todos esos cineastas que trabajaron conjuntamente e hicieron unas obras maestras increíbles. Todo eso lo tenéis ese Hollywood y esa edad de oro, la tenéis en el Corte Inglés, en la FNAC, tenéis las películas, y merece la pena, porque es como tener el Museo del Prado en casa, es como tener todo, tener el Metropolitan, y si tenéis un poco de paciencia con esas películas, como yo la tuve, por ejemplo, al ver el cine mudo, cuando descubrí a Chaplin, La Quimera del Oro, cuando descubrí películas increíbles como Una mujer de París, vais a tener una felicidad increíble que os va a acompañar durante toda la vida. Eso no quiere decir que no seáis fieles a los grandes autores de ahora, Woody Allen, que es una mezcla. Sí me gusta Bergman. Yo creo que Woody Allen es una mezcla de Bergman y de Chaplin. Están unidos los dos caracteres, ¿no? Pero bueno, yo no sé las costumbres de aquí, veo que estáis yendo a algo, no, a lo mejor tenéis que comer, claro, que también es importante. No sé qué hora es, pero si queréis, yo puedo decir que os recomiendo, nunca me gusta dar consejos, pero que no perdáis de vista la edad de oro de Hollywood, que si os sirve de algo yo creo que viene de Alemania. Yo siempre digo que la luz de Hollywood viene de Alemania, es esa luz suave del gabinete del doctor Caligari, la que se lleva a Hollywood, la llevan los alemanes, la lleva Murnau, la lleva luego Fritz Lang, es esa luz de luz y de sombras, de que los caracteres no están definidos, sino que tienen cada uno una presencia diferente. La luz de Hollywood es la luz del expresionismo, que es uno de los grandes movimientos que se han dado. Pero como digo, podríamos estar hablando horas y horas, o sea, que os habéis encontrado a alguien que le gusta charlar. Así que podemos hacer una cosa, si no tenéis mucha prisa, y podemos preguntarme lo que queráis, y yo, si sé la respuesta, os lo digo. Tenéis una oportunidad, aunque en estos casos siempre la gente suele ser tímida. Sabemos que tienes otro gran amor aparte del cine, que es el boxeo. Háblanos algo del boxeo, lo que le debe el cine al boxeo o viceversa. El boxeo, dentro del deporte, el cine y deporte, el mejor género es el boxeo, es como el western de los deportes. Las películas de boxeo han dado muchas obras maestras, empezando por una de Robert Wise que se llama The Setup, que no se estrenó en España, pero aquí está con el título de Tongo o de Nadie puede vencerme. A tiempo real es la historia de un peso pesado y de una mano, un setup es un tongo, ¿no? Pero marcado por el odio es otra de las películas mejores que yo recuerdo. Es la biografía de Rocky Graziano, pero es algo más, es la biografía de un barrio de Nueva York, del West Side, que también la hace él. Y entonces, cómo van implicándose todos en Rocky Graziano. Que triunfe Rocky es que triunfe el barrio, que triunfe el tendero de la esquina, el de la fuente de soda, que dicen ellos, el del bar. Y entonces es muy bonito porque cuando él pelea, la primera la pierde, la segunda pelea con Tony Zale en Chicago, está todo el barrio oyendo la radio, todas las casas, está muy bien hecho, el decorado, porque está rodado en Hollywood, pero todas las casas están escuchando el combate por la radio. Y hay un plano general muy grande que hace Robert Wise, como ya vence y gana el título del mundo Rocky Graziano, no confundir con Rocky Marciano, Rocky Graziano, el italiano. El barrio se ilumina, la gente abandona las casas, es una maravilla. Rocky campeón, un chico que había estado en apuros y que otros compañeros del barrio acaban en la cárcel o muertos o que se dedican al mundo de la droga, y entonces él logra en la cárcel, hay una especie de redención, que a veces el boxeo sirve para ello, y entonces, y también ha apoyado una interpretación prodigiosa de Paul Newman. La película la iba a haber hecho James Dean, pero falleció, y entonces la hizo Paul Newman. Yo creo que fue un acierto, está realmente Paul Newman maravillosa. Y ella, su mujer de verdad, se casó muy jovencito, Norma se llamaba, lo digo porque mi hija se llama Norma, si no hasta ahí no llega mi sabiduría, pero
lo hizo Pier Angeli, el papel está magnífica, son dos italianos. Esa es una película increíble que tiene un título prodigioso, se llama Somebody Up There Likes Me. Alguien de arriba me quiere, es Dios, supone que le salva. Entonces él al final ve todo el mundo, le está aplaudiendo, entonces le dice eso. Somebody Up There Likes Me, alguien me quiere. Pero hay mucha gente que no le quiere, ¿no? En el mundo del boxeo. Y hay películas estupendas de Champion, pero hay una anécdota muy bonita que os puedo contar. Robert Wise hizo estas dos películas de boxeo, Marcado por el odio en España y de Setup, y su compañero en la mesa de montaje del Ciudadano Kane era Mark Robson, otro gran director que hizo de Champ, que se llamó aquí El ídolo de barrio, Champion, y luego hizo otra que era Más dura será la caída, que es la novela de Bud Sugar. Los dos eran dos grandes aficionados al boxeo y estaban montando Ciudadano Kane, como jefe de montadores, como la firma Robert Wise, y como su ayudante Robson. Y siempre decían, si alguna vez dirigimos tenemos que hacer una película de boxeo. Y coincidieron el mismo año, hicieron la primera película de boxeo que hablamos los dos, El ídolo de barro y de Setup. Y pasado el tiempo, hicieron Marcado por el odio, hicieron Más dura será la caída, que es una película estupenda, con Humphrey Bogart, su última película, con el gimnasio de Stillman, también rodada, pero con la fuerza que tenían los estudios, rodada en Los Ángeles, pero respirando un ambiente neoyorquino, cosa que yo no he visto, por ejemplo, en El tercer Padrino, que está rodada en Italia, en Cinecittà, pero no me transmite el mismo ambiente que El Padrino 1 y El Padrino 2. Hay algo que, incluso cuando ves el Cid, notas algo español, deben ser los figurantes.